Cuando mis suegros anunciaron que se iban a recorrer España durante 3 semanas, me alegré sinceramente por ellos. Unas vacaciones tan esperadas eran algo que verdaderamente merecían. Pero mi alegría duró poco cuando dejaron caer la bomba. Querían que me quedara en su casa para cuidar de la hija de mi cuñada, Lucía. Una chica de 19 años, postrada en cama después de un accidente que la dejó con movilidad limitada y una grave dificultad para hablar. No pude negarme, les debía demasiado. Recuerdo ese día como si fuera ayer. Estábamos todos reunidos en el patio de su casa en las afueras de Valencia, compartiendo una paella que mi suegra María había preparado con tanto esmero. El aroma del azafrán y el sofrito flotaba en el aire mientras Carlos, mi suegro, servía sangría casera. Fue entonces cuando, entre risas y planes de viaje, mencionaron casi casualmente que necesitaban que alguien cuidara de Lucía. No te preocupes, Alejandro, dijo María, colocando su mano sobre la mía. Solo serán 3 semanas. Vamos a visitar a mi hermana en Barcelona, luego pasaremos por Madrid y terminaremos en Andalucía antes de volver. Me dieron instrucciones precisas: preparar sus comidas, darle medicación 2 veces al día y asegurarme de que estuviera cómoda. No puede hablar, enfatizó mi suegra, pero entiende todo. Solo háblale con dulzura. Asentí, aunque algo en la manera en que enfatizaron su silencio me inquietó. No es que Lucía fuera una extraña para mí. La había visto en reuniones familiares antes del accidente, siempre callada, siempre observando desde un rincón. Un alma sensible, decían todos. Después del accidente, sus visitas se volvieron menos frecuentes, hasta que finalmente la instalaron permanentemente en la casa de mis suegros. Es lo mejor para ella, explicaba siempre Carmen, su madre, con una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. La casa quedó inquietantemente silenciosa después de que se fueron. Las paredes de piedra, típicas de las casas antiguas de la región, parecían absorber cualquier sonido. Me instalé en la habitación de invitados, decorada con fotos familiares y recuerdos de viajes pasados. La ventana daba a un pequeño huerto de naranjos, y el aroma de los cítricos entraba con la brisa de la tarde. Fui a ver a Lucía después de desempacar mis cosas. Su habitación estaba al final del pasillo, la puerta siempre entreabierta. Entré despacio, como si temiera despertarla de un sueño profundo, aunque sus ojos estaban abiertos, fijos en el techo. Estaba acostada en la cama, inmóvil, su cabello negro extendido sobre la almohada como un abanico oscuro. Me senté a su lado y me presenté nuevamente, a pesar de que nos conocíamos. Hola Lucía, soy Alejandro, el marido de tu prima Elena. Voy a cuidarte mientras tus abuelos están de viaje. Ella parpadeó, lentamente, como si quisiera decir algo. Había una intensidad en su mirada que me desconcertó, pero lo atribuí a su condición y la dejé descansar. Esa tarde, me familiaricé con la rutina que debía seguir. María había dejado un cuaderno con horarios detallados, medicación a las 9 de la mañana y 9 de la noche, comidas ligeras pero nutritivas, cambios de posición cada pocas horas para evitar las úlceras. Todo estaba meticulosamente planificado, sin margen para la improvisación. Preparé una sopa de verduras para la cena, siguiendo una de las recetas que María había dejado en el cuaderno. Mientras cortaba las zanahorias y el apio, miraba de reojo por la ventana de la cocina. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y rosa, los mismos colores que decoraban las paredes de la casa. Este rincón de España siempre me había parecido hermoso, con sus campos de cultivo y sus casas tradicionales. Nunca imaginé que guardaría secretos tan oscuros. Ayudé a Lucía a comer, sosteniendo la cuchara con cuidado para no derramar nada. Sus ojos seguían cada uno de mis movimientos, como si estuviera evaluándome, estudiándome. Cuando terminó, le limpié la boca con una servilleta y le pregunté si necesitaba algo más. Un parpadeo lento fue su única respuesta. La televisión del salón me hizo compañía el resto de la tarde. Puse un partido del Valencia CF, mi equipo desde que me mudé a España hace ya 10 años, pero no podía concentrarme. Algo en esa casa, en la situación, en la mirada de Lucía, me mantenía inquieto. Antes de acostarme, revisé que todo estuviera en orden. Comprobé que la puerta principal estuviera cerrada con llave, que las ventanas estuvieran aseguradas, que la medicación de Lucía para el día siguiente estuviera preparada. La casa crujía,
como si se estuviera acomodando para pasar la noche, sonidos que en mi propio apartamento en el centro de Valencia nunca habría notado. Me acosté temprano, agotado más emocionalmente que físicamente. El primer día había sido relativamente fácil, siguiendo instrucciones claras. No había nada de qué preocuparse, me repetía a mí mismo. Solo 3 semanas cuidando de una chica enferma. Nada que no pudiera manejar. Pero mientras el sueño comenzaba a vencerme, no podía sacudirme la sensación de que algo no encajaba. La forma en que mis suegros habían insistido en ciertos detalles, la manera en que Carmen siempre hablaba de su hija como si fuera una carga, la intensidad en los ojos de Lucía. Pequeñas piezas que aún no formaban un cuadro completo. No sabía entonces que esa noche todo cambiaría. Que la verdad se presentaría ante mí de la manera más inesperada y aterradora posible. Que la imagen que tenía de mi familia política se haría añicos como un espejo golpeado por una piedra. Lo último que pensé antes de caer dormido fue en Elena, mi esposa, de viaje de negocios en Portugal. ¿Sabría ella algo de todo esto? ¿Sería parte de lo que estaba sucediendo? La idea me pareció absurda en ese momento. Pero pronto descubriría que, en esa familia, nada era lo que parecía. El reloj marcaba las 11:45 cuando finalmente me rendí al sueño. No sabía que apenas unos minutos después, la verdad llamaría a mi puerta. Serían cerca de medianoche cuando escuché suaves pasos por el pasillo. Me quedé paralizado. Las únicas personas en la casa éramos Lucía y yo, y ella no debería poder caminar. Lentamente, abrí la puerta para encontrarla de pie justo afuera, con aspecto aterrorizado pero decidido. «Son todos mala gente», susurró, su voz ronca pero clara. «Quieren mis 2 millones. Por favor, ayúdame». Mi corazón latía desbocado. No podía creer lo que estaba viendo ni escuchando. Lucía, la chica que supuestamente estaba muda y postrada en cama, estaba ante mí suplicando ayuda. La guié de vuelta a su habitación, todavía en estado de shock. «Ten cuidado», murmuró mientras miraba nerviosamente hacia la esquina del techo. «Hay cámaras por toda la casa, pero no en mi habitación». A mi abuela le parecía una invasión de privacidad y ellos nunca cambiaron eso. Una vez en su cuarto, cerró la puerta con cuidado y se sentó en la cama, sus piernas temblando por el esfuerzo. La miré fijamente, tratando de procesar lo que estaba ocurriendo. «Sé que esto parece una locura», comenzó, frotándose las manos con ansiedad. «Pero te juro que es verdad. No tuve un accidente. Todo ha sido una farsa». Me contó que su condición había sido fingida, forzada por su propia familia. Drogaban su comida, la mantenían débil y la silenciaban. Había heredado 2 millones de euros de su difunta abuela Dolores, y todos, su madre, sus tíos, incluso sus abuelos, querían control del dinero. «Mi abuela era dueña de varios viñedos en La Rioja», explicó. «Cuando murió el año pasado, me dejó todo a mí. Fue su manera de protegerme. Siempre supo que algo no andaba bien con nuestra familia». Según Lucía, todo comenzó cuando encontraron el testamento. Al principio, intentaron convencerla de que les cediera el control de la herencia, por su propio bien. Cuando se negó, empezaron a actuar. Primero fueron pequeñas dosis de sedantes en su comida. Luego, una supuesta caída por las escaleras que nadie vio. Y finalmente, el diagnóstico fabricado de un médico amigo de la familia. «¿Por qué no acudiste a la policía?», pregunté, todavía asimilando su historia. «Lo intenté una vez», respondió, y su voz se quebró ligeramente. «El comisario Mendoza es primo de mi madre. Me trajo de vuelta a casa y les dijo que había tenido un episodio. Después de eso, aumentaron las dosis de medicación. Me explicó que la mantenían en un estado de semisedación constante, lo suficientemente consciente para existir pero demasiado aturdida para resistirse. La historia que habían construido era perfecta, una joven traumatizada por un accidente, incapaz de comunicarse, necesitada de cuidados constantes, y, convenientemente, bajo la tutela legal de su madre. «¿Y cómo estás ahora tan lúcida?», pregunté. «He estado escupiendo las pastillas durante semanas, escondiéndolas bajo el colchón», confesó. «Pero solo podía hacer cosas pequeñas cuando estaba sola.
Con mis abuelos siempre vigilando, era imposible escapar. Hasta ahora. Se acercó a la ventana y miró hacia el huerto de naranjos. La luna iluminaba su rostro, destacando unas ojeras que antes no había notado. Esta es la primera vez en meses que tengo la oportunidad de hablar con alguien que no sea parte de la conspiración, continuó. Te escogieron a ti porque confían en que seguirás sus instrucciones al pie de la letra. Elena les habló de lo responsable que eres. El nombre de mi esposa me golpeó como un puñetazo. ¿Elena está involucrada en esto? Lucía dudó un momento. No directamente. Ella cree la historia del accidente, como todos los demás. Pero sí ha estado ayudando a administrar parte del dinero que ya han conseguido acceder, invirtiendo en una nueva bodega. No quería creerlo, pero tenía sentido. Los repentinos viajes de negocios de Elena, las llamadas en voz baja, su insistencia en que pasáramos más tiempo con su familia. Piezas de un rompecabezas que comenzaba a formarse ante mis ojos. Me senté en la silla junto a la cama, tratando de ordenar mis pensamientos. Si lo que Lucía decía era cierto, estaba ante un caso de abuso y manipulación extremos. Si no lo era, pero su mirada, la determinación en su voz, el temblor de sus manos. No estaba actuando. Esto era real. ¿Por qué confías en mí?, pregunté finalmente. Apenas me conoces. Porque eres el único en quien no confían, respondió con una sonrisa triste. Mi tía Carmen siempre dice que eres demasiado honesto para tu propio bien. Y cuando te vi hablándome hoy, no había falsedad en tus ojos. No como en los de ellos. Eso me convertía en alguien peligroso para ellos, y valioso para ella. Necesitamos un plan, dije, y ella asintió con alivio, como si hubiera estado esperando esas palabras. Esa noche, sentados en su habitación bajo la tenue luz de una lámpara, comenzamos a elaborar nuestro plan de escape. Lucía me contó sobre el bufete de abogados Martínez y Asociados en Zaragoza, que había manejado los asuntos legales de su abuela durante décadas. Si podíamos contactarlos, tendríamos una oportunidad. No puedo seguir así, me dijo mientras amanecía. Cada día que pasa, transfieren más dinero a cuentas que no puedo controlar. Y tengo miedo de lo que harán cuando ya no les sea útil. La miré y vi a una joven que había sido traicionada por quienes deberían protegerla. Pensé en mi propio pasado, en cómo mis suegros me habían ayudado cuando más lo necesitaba, ofreciéndome trabajo en su empresa cuando llegué a España sin nada más que sueños. Les debía mucho, sí, pero no podía ser cómplice de algo así. Te ayudaré, prometí finalmente. Pero tendremos que ser muy cuidadosos. Cuando salí de su habitación, el sol ya iluminaba el pasillo. Miré directamente a la cámara que Lucía me había señalado, oculta en un jarrón decorativo, y sonreí como si nada hubiera cambiado. Como si no supiera que estaba siendo vigilado. Como si no acabara de descubrir que las personas que consideraba familia eran capaces de destruir a una de las suyas por dinero. Preparé el desayuno como me habían indicado, siguiendo la rutina establecida. Pero mientras medía cuidadosamente el zumo de naranja que supuestamente contenía la medicación de Lucía, tomé una decisión que cambiaría todo. Vertí el líquido en el fregadero y lo reemplacé con zumo fresco. Era la primera acción de nuestra resistencia silenciosa. Y mientras llevaba la bandeja a su habitación, sentí el peso de la responsabilidad. Ya no solo cuidaba de Lucía. Ahora tenía que salvarla. Lucía conocía cada detalle de su encarcelamiento, cuando la drogaban, dónde escondían los medicamentos, cómo la vigilaban con cámaras ocultas. Con manos temblorosas, dibujó un mapa de la casa y marcó dónde estaba instalada la vigilancia. Había estado observándolo secretamente durante meses, fingiendo estar indefensa mientras recopilaba información. Esta es la rutina, me explicó señalando un horario que había escrito. A las 9 dan el cambio de turno en la empresa de seguridad que monitorea las cámaras. Hay aproximadamente 3 minutos donde nadie está mirando. Es nuestro punto ciego. La miré con asombro. ¿Cómo había conseguido toda esta información estando supuestamente sedada? Cuando finges estar ausente, la gente habla como si fueras un mueble, respondió a mi pregunta no formulada. Y mi madre siempre ha sido descuidada con sus contraseñas. Una noche accedí a su correo desde su iPad mientras dormía.
Nuestro plan era simple pero arriesgado. Necesitábamos documentar todo, las drogas, las cámaras, las manipulaciones, y filtrarlo a alguien de confianza. Ella sugirió un antiguo abogado de la familia que su abuela había utilizado. Alguien fuera del círculo familiar tóxico. Pero llegar a él sin levantar sospechas iba a ser complicado. Se llama Javier Montero, dijo. Tiene su despacho en Zaragoza, a unos 300 kilómetros de aquí. Mi abuela confiaba plenamente en él. Mientras yo me encargaba de las tareas diarias y fingía que todo estaba normal, Lucía comenzó a tirar su medicación y a practicar caminar nuevamente. Su fuerza volvió sorprendentemente rápido, y en cuestión de días fue capaz de moverse casi con normalidad, al menos durante periodos cortos. Han estado dándome benzodiazepinas mezcladas con algo más que no he podido identificar, me explicó. Pero los efectos desaparecen bastante rápido si dejas de tomarlos. El problema es la dependencia física que crean. Cada noche, susurrábamos en su habitación, refinando el plan. Estábamos corriendo contra el tiempo, su familia volvería en 2 semanas. El tercer día, mientras Lucía practicaba mantenerse de pie durante periodos más largos, yo registré discretamente la casa buscando pruebas. En el despacho de Carlos encontré facturas médicas falsificadas y recetas de medicamentos controlados a nombre de varios pacientes inexistentes. En una carpeta etiquetada como Impuestos 2023, descubrí transferencias bancarias sospechosas a cuentas en Andorra. Mira esto, le mostré los documentos esa noche. Han estado desviando tu dinero gradualmente, pequeñas cantidades para no levantar sospechas. Lucía revisó los papeles con expresión sombría. Los viñedos producen aproximadamente 400.000 euros anuales. Según estos movimientos, ya han transferido casi 800.000 desde que murió la abuela. Si no hacemos algo pronto, no quedará nada. Decidimos que necesitábamos pruebas más contundentes. Usando el teléfono móvil que había encontrado escondido en un cajón del despacho, probablemente un respaldo que habían olvidado, Lucía me enseñó a acceder a la aplicación que controlaba las cámaras de seguridad. Mi tío Raúl es un paranoico, explicó. Instaló todo el sistema él mismo y mantiene copias de seguridad de todas las grabaciones en la nube. Con acceso a las grabaciones, pudimos seleccionar fragmentos incriminatorios. Carmen discutiendo abiertamente sobre cómo mantener a Lucía sedada, María preparando la medicación especial, Carlos hablando por teléfono sobre transferencias de dinero. Todo quedó guardado en una memoria USB que escondimos dentro del forro de mi maleta. Una tarde, mientras Lucía descansaba, salí al pueblo con la excusa de comprar más zumo de naranja. En realidad, necesitaba usar un teléfono público para contactar con el abogado Montero. No podía arriesgarme a usar mi propio móvil, no sabía hasta qué punto me vigilaban. La plaza del pueblo estaba tranquila a esa hora. Unos ancianos jugaban a la petanca bajo los árboles, y la camarera del bar Rosales limpiaba perezosamente las mesas de la terraza. Entré en la cabina telefónica junto a la iglesia, una reliquia casi olvidada en la era de los smartphones, y marqué el número que Lucía me había memorizado. Despacho del señor Montero, ¿en qué puedo ayudarle?, contestó una voz femenina. Necesito hablar con el señor Montero sobre la herencia de Dolores Vega, dije, utilizando el nombre de la abuela de Lucía como contraseña. Hubo una pausa. El señor Montero está en los juzgados esta mañana. ¿Quiere dejar un mensaje? Mi mente trabajaba a toda velocidad. No podía dar mi nombre real. Dígale que Alejandro llamó por el asunto de La Rioja. Que es urgente. Volveré a llamar mañana a esta misma hora. De regreso a la casa, noté algo inquietante. Un Audi negro estaba aparcado a pocos metros de la entrada. No recordaba haberlo visto antes, y los coches extraños no eran comunes en esta zona rural. Pasé junto a él con naturalidad, fingiendo no prestarle atención, pero memoricé la matrícula, 5438 KLM. Cuando entré, la casa parecía normal. Lucía estaba en su cama, como siempre. Dejé las bolsas en la cocina y subí a verla. Hay un coche extraño fuera, susurré mientras pretendía acomodar sus almohadas. Sus ojos se agrandaron. ¿De qué color? Negro. Un Audi. El color abandonó su rostro. Es el coche de Raúl.
Mi tío debe haber vuelto antes. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Si Raúl estaba aquí, nuestro plan podría estar en peligro. Él era el más astuto de todos, según Lucía. El cerebro detrás de las operaciones financieras. No entres en pánico, dijo ella, aunque su propia voz temblaba. Quizás solo vino a revisar algo y se irá pronto. Pero ambos sabíamos que era una esperanza vana. Si Raúl había vuelto, era por algo. Tal vez habían notado cambios en el comportamiento de Lucía a través de las cámaras. Tal vez alguien en el pueblo me había visto usando el teléfono público y había informado. O quizás simplemente era paranoia de mi parte. Esa noche, mientras preparaba la cena, escuché un ruido en la parte trasera de la casa. Con cautela, me asomé por la ventana de la cocina. La figura de un hombre se movía entre los naranjos. A la luz de la luna, reconocí a Raúl. Estaba hablando por teléfono, gesticulando con vehemencia. No, no podemos esperar, alcancé a oír cuando abrí ligeramente la ventana. Si tiene razón, podríamos perderlo todo. ¿Hay que adelantar el plan? Se alejó, y sus siguientes palabras se perdieron en la distancia. Pero había escuchado suficiente. Subí corriendo a la habitación de Lucía. Tu tío está aquí, y está planeando algo, le dije sin preámbulos. Mencionó adelantar el plan. Tenemos que actuar ahora. Lucía se incorporó en la cama, toda pretensión de debilidad abandonada. Necesitamos contactar a Montero inmediatamente. No podemos esperar a mañana. ¿Pero cómo? No puedo salir ahora sin levantar sospechas, y no podemos usar los teléfonos de la casa. Ella pensó un momento, mordiéndose el labio inferior. Hay otra forma. En el despacho de mi abuelo hay un ordenador antiguo que usan para cosas personales, no conectado a la red principal. Podríamos enviar un correo cifrado desde allí. Era arriesgado, pero no teníamos alternativa. Con Raúl merodeando, nuestra ventana de oportunidad se estaba cerrando rápidamente. Esperamos hasta las 11 de la noche, cuando las luces del exterior se apagaron. Raúl debía haberse ido o estar durmiendo en alguna de las habitaciones. Ayudé a Lucía a caminar hasta el despacho, moviéndonos en silencio por los pasillos oscuros, evitando las cámaras según el mapa que habíamos memorizado. El ordenador tardó una eternidad en arrancar, su ventilador zumbando ruidosamente en la quietud de la noche. Lucía accedió a un correo anónimo y redactó un mensaje conciso para Montero, adjuntando algunas de las pruebas que habíamos recopilado. Enviado, susurró finalmente, y apagó el ordenador. Ahora solo podemos esperar. Mientras la ayudaba a regresar a su habitación, escuchamos un crujido en el pasillo. Nos quedamos paralizados. Una sombra se proyectó bajo la puerta, y luego pasos que se alejaban. Alguien había estado allí, escuchando. Nos han descubierto, murmuró Lucía, su voz apenas audible. Esa noche, ninguno de los dos durmió. Esperábamos una confrontación que nunca llegó. Y en ese silencio, había algo más aterrador que cualquier amenaza directa. Como si nuestros enemigos estuvieran reagrupándose, planeando su próximo movimiento. Al amanecer, tomé una decisión. No podemos quedarnos aquí esperando que nos atrapen, le dije. Tenemos que irnos. Ahora. Con la determinación brillando en sus ojos, Lucía asintió. Estoy lista. La decisión de huir era más fácil de tomar que de ejecutar. Necesitábamos dinero, documentos y un plan de escape que no dejara rastro. Y lo más importante, más pruebas. Necesitábamos algo tan contundente que ni siquiera el primo policía de Carmen pudiera ignorarlo. Tenemos que registrar la casa antes de irnos, insistió Lucía mientras la ayudaba a vestirse con ropa normal por primera vez en meses. Mi abuela siempre fue precavida. Estoy segura de que dejó algo más que el testamento. El sol apenas comenzaba a asomarse cuando empezamos nuestra búsqueda silenciosa. Yo vigilaba el exterior, atento a cualquier señal de Raúl, mientras Lucía, moviéndose cada vez con más seguridad, revisaba los lugares menos evidentes. Mi abuela y yo teníamos un código, me explicó en susurros.
Cuando yo era pequeña y ella quería decirme algo sin que los demás se enteraran, hablaba de recetas. El secreto está en la cocina, me decía. Siempre en los ingredientes básicos, punto. La cocina. Claro. El lugar más cotidiano, donde nadie pensaría buscar secretos importantes. Mientras Lucía descansaba, aún no tenía la resistencia para estar de pie mucho tiempo, me puse a revisar meticulosamente la despensa. Fue entonces cuando lo encontré, mientras limpiaba la alacena, un sobre amarillento escondido dentro de una lata de azúcar, protegido por una bolsa de plástico. Estaba lleno de notas manuscritas y antiguos recibos bancarios. Eran de la abuela de Lucía, detallando la herencia y nombrando a Lucía como única heredera. Alejandro, llamó Lucía desde la puerta de la cocina, apoyándose en el marco para mantenerse en pie. ¿Has encontrado algo? Corrí a mostrarle el sobre. Sus manos temblaron al leer la carta, lágrimas formándose en sus ojos. Ella confiaba en mí, susurró. Nunca quiso que ellos lo tuvieran. La carta era más explícita de lo que esperábamos. Dolores Vega no solo había dejado los viñedos a su nieta, sino que expresaba claramente sus sospechas. Mi querida Lucía, si estás leyendo esto, es porque has encontrado mi último mensaje. Sé que Carlos y María no son lo que aparentan. Los he visto manipular a Carmen durante años, y temo por ti. El dinero cambia a las personas, y los viñedos son solo la punta del iceberg. La verdadera fortuna está en las cuentas suizas que tu abuelo nunca declaró. He cambiado todos los beneficiarios a tu nombre. Contacta con Javier Montero. Él tiene toda la documentación y las claves. No confíes en nadie más de la familia. Te quiero. Abuela Dolores. Junto a la carta había extractos bancarios de cuentas en Suiza y Luxemburgo, con sumas que hacían que los 2 millones de los viñedos parecieran calderilla. Dios mío, murmuró Lucía. No eran solo los viñedos. Eran unos 15 millones en total. De repente, la obsesión familiar por controlar a Lucía cobraba un sentido aún más siniestro. No era solo codicia, era desesperación. Si lo que decía Dolores era cierto, Carlos había estado ocultando dinero durante décadas, probablemente de actividades ilícitas. La herencia de Lucía podría exponer todo. Nos miramos, comprendiendo la gravedad de nuestra situación. Ya no se trataba solo de liberar a Lucía, estábamos desafiando a personas capaces de cualquier cosa por proteger sus secretos. Un ruido en el exterior nos alertó. El Audi negro entraba por el camino de la finca. Raúl había regresado, y no venía solo. Un Mercedes gris lo seguía. Por la silueta tras el volante, reconocí a Carmen, la madre de Lucía. Han vuelto antes, susurré, ayudando rápidamente a Lucía a volver a su habitación. Tu madre está con él. Vienen a terminar el trabajo, dijo ella, su rostro pálido con miedo. No se arriesgarán a esperar más. El correo a Montero debe haberlos alertado. Lucía tenía razón. La presencia de Carmen confirmaba nuestros temores. No habían venido a revisar, habían venido a resolver el problema definitivamente. Mientras la ayudaba a meterse en la cama y a adoptar su pose de enferma, elaboramos un plan improvisado. Escucha bien, dijo Lucía. Cuando entren, finge normalidad. Diles que he estado inquieta, que tuviste que aumentar mi dosis. Eso les dará confianza. Escondí la carta y los documentos en el forro de mi maleta, junto a la memoria USB con las grabaciones. Luego, con toda la naturalidad que pude fingir, bajé a recibir a los recién llegados. Carmen entró como una tormenta, su rostro un estudio de preocupación practicada. Alejandro. No esperábamos verte levantado tan temprano. ¿Cómo está mi niña? Raúl la seguía, su mirada calculadora evaluando cada uno de mis movimientos. Era un hombre delgado y tenso, con ese tipo de energía nerviosa que hace que uno no quiera darle la espalda. Está bien, pero inquieta, respondí, repitiendo lo acordado con Lucía. Tuve que darle un poco más de medicación anoche. Vi el intercambio de miradas entre ellos. Mi corazón latía tan fuerte que temía que pudieran oírlo. Nosotros nos encargaremos ahora, dijo Carmen,
dejando su bolso sobre la mesa de la entrada. Has sido muy amable, Alejandro, pero debes estar agotado. ¿Por qué no te tomas el día libre? Raúl y yo cuidaremos de Lucía. Era una trampa transparente. Si me iba, Lucía quedaría a su merced. No hay problema, insistí. Le prometí a María que no me separaría de ella. Además, ya establecimos una rutina. Raúl dio un paso hacia mí, su sonrisa no llegaba a sus ojos. Insistimos, Alejandro. De hecho, Carmen ha llamado a Elena esta mañana. Tu esposa te está esperando en casa. Dice que tiene una sorpresa para ti. La mención de Elena me heló la sangre. ¿Estaba realmente en casa o era otro engaño? ¿Y hasta qué punto estaba involucrada en todo esto? Claro, cedí finalmente, necesitando tiempo para pensar. Iré a recoger mis cosas. Subí a la habitación de Lucía, donde ella mantenía su acto de semiconsciencia perfectamente. Me incliné como si fuera a comprobar su medicación y susurré: tu madre y Raúl están abajo. Quieren que me vaya. Volveré en cuanto pueda con ayuda. Un parpadeo lento fue su única respuesta visible, pero sentí su mano apretar ligeramente la mía. Era nuestra señal secreta, ¿entendido? Recogí mi maleta, asegurándome de que los documentos seguían bien escondidos, y me despedí educadamente. Mientras conducía mi viejo Seat Toledo por el camino de tierra, vi a través del retrovisor a Raúl observándome desde la ventana. No tenía intención de ir a casa. En lugar de eso, tomé la carretera hacia Zaragoza. Era hora de conocer personalmente a Javier Montero. El viaje me dio tiempo para pensar. No podía confiar en la policía local, según Lucía, estaban demasiado vinculados a la familia. Tampoco podía contactar con Elena, no sabía hasta qué punto estaba implicada. Me sentía solo y superado por las circunstancias. A mitad de camino, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Dudé, pero finalmente contesté, activando el altavoz. ¿Alejandro Ruiz?, preguntó una voz masculina que no reconocí. ¿Quién es?, respondí, cauteloso. Soy Javier Montero. Recibí su correo urgente. ¿Dónde está Lucía? El alivio me inundó brevemente, seguido de pánico. Sigue en la casa. Su madre y su tío han vuelto inesperadamente. Estoy en camino a su despacho. No venga aquí, ordenó Montero. Es demasiado obvio. Nos encontraremos en el Café Gijón, en la Plaza del Pilar. 1 hora. Mientras aceleraba hacia Zaragoza, no podía evitar pensar en Lucía, sola con quienes querían silenciarla. Había sido valiente al confiar en mí, un cuasi extraño, y ahora su vida dependía de que yo no fallara. Apreté el acelerador, cada kilómetro parecía eterno. Lo que no sabía entonces era que las pistas que habíamos encontrado en la lata de azúcar no eran solo documentos bancarios. Entre los papeles, había algo que pasé por alto, una pequeña llave con el logo de una empresa de seguridad. La clave para desbloquear la verdadera fortuna de los Vega y el secreto que podría destruir a toda la familia. El Café Gijón resultó ser un lugar acogedor en una esquina de la histórica Plaza del Pilar, con vistas a la imponente basílica. A pesar de la belleza del entorno, apenas podía concentrarme en otra cosa que no fuera la reunión inminente. Reconocí a Javier Montero inmediatamente. Sentado en una mesa del fondo, era exactamente como Lucía lo había descrito, un hombre mayor con bigote pulcro, traje impecable y una mirada que parecía ver más allá de las apariencias. Me acerqué con cautela. ¿Señor Montero? Asintió levemente, indicándome que tomara asiento. Pidió 2 cafés sin preguntarme y esperó a que el camarero se alejara antes de hablar. Recibí su mensaje. También una llamada de Carlos esta mañana preguntando si había tenido noticias de Lucía. Su voz era tranquila pero firme. Parece que están cerrando el círculo. Le entregué la memoria USB y los documentos que había encontrado. Mientras Montero los revisaba, le conté todo lo ocurrido desde que mis suegros me dejaron a cargo de Lucía. Dolores sabía que esto podría pasar, dijo finalmente, guardando cuidadosamente los papeles en su maletín. Por eso dejó tantas salvaguardas.
La carta que encontraron es solo una parte. Me explicó que Dolores Vega no solo había dejado los viñedos a Lucía, sino que había establecido un fideicomiso secreto con el resto de su fortuna, inaccesible para cualquiera excepto su nieta. Pero lo más importante era el contenido de una caja de seguridad en un banco de Zaragoza. Tengo la documentación necesaria para obtener una orden judicial y la custodia temporal de Lucía, continuó. Pero necesitamos actuar rápido. Si lo que me ha contado es cierto, no dudarán en tomar medidas drásticas. Hablaba con la calma de quien ha visto demasiadas tragedias familiares, pero incluso él parecía perturbado por la magnitud de esta conspiración. ¿Qué hay en esa caja de seguridad que es tan importante?, pregunté. Montero dudó. Según Dolores, pruebas de que la fortuna familiar proviene de actividades que Carlos preferiría mantener ocultas. Transacciones con empresas fantasma, propiedades adquiridas con dinero negro, incluso conexiones con personas poco recomendables en Sudamérica. La revelación me golpeó como una bofetada. No estábamos lidiando solo con una familia codiciosa, sino potencialmente con criminales experimentados. ¿Y Elena?, me atreví a preguntar. ¿Mi esposa sabe algo de esto? Dolores nunca mencionó a Elena, respondió Montero con cautela. Pero en estos casos, suele haber diferentes niveles de complicidad. Algunos saben todo, otros prefieren no hacer preguntas mientras llegue el dinero. Dejamos el café con un plan concreto. Montero se dirigiría al juzgado para obtener las órdenes necesarias, mientras yo esperaría su señal para volver a la casa y estar con Lucía. La Policía Nacional, no la local, sería informada para intervenir. Mantenga su teléfono encendido, me instruyó Montero. Y no haga nada imprudente. Estas personas son peligrosas cuando se sienten acorraladas. Pasé las siguientes horas en un estado de tensión insoportable, dando vueltas por el centro histórico de Zaragoza sin realmente ver nada de su belleza. Cada minuto que pasaba era un minuto más que Lucía estaba en peligro. A media tarde, finalmente recibí un mensaje de Montero: todo listo. Nos encontramos en el cruce de la carretera CV 30 a las 7. Traiga el sobre de Dolores. El viaje de vuelta fue aún más angustiante que el de ida. A cada kilómetro imaginaba escenarios peores. ¿Y si habían descubierto nuestro plan? ¿Y si habían hecho daño a Lucía? ¿Y si todo esto era una trampa elaborada? Llegué al punto de encuentro 10 minutos antes de lo acordado. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo los campos de un tono dorado cobrizo. A lo lejos, un coche se acercaba por la carretera secundaria. Era un todoterreno negro con el emblema de la Policía Nacional. Junto a él, el sedán gris de Montero. Las órdenes están firmadas, me informó el abogado mientras los agentes revisaban sus armas. Entrada registral por sospecha de detención ilegal y administración de sustancias nocivas. El juez también ha congelado preventivamente las cuentas asociadas a Carlos y María Vega. El oficial al mando, un hombre de mediana edad llamado Inspector Heredia, me miró con seriedad. Usted nos guiará, señor Ruiz, pero se mantendrá atrás cuando entremos. Esta gente podría reaccionar violentamente. El plan era simple pero efectivo. Yo llamaría a la puerta como si regresara normalmente. Cuando abrieran, los agentes intervendrían. Montero esperaría en el coche con un médico que habían traído para evaluar a Lucía inmediatamente. A medida que nos acercábamos a la casa, la adrenalina me inundaba. Las luces estaban encendidas, y pude ver el Audi de Raúl junto al Mercedes de Carmen. También había otro coche que no reconocí. Hay más gente de la que esperábamos, murmuré al inspector. Mantenga la calma, respondió. Seguimos con el plan. Respiré hondo y toqué el timbre. Los segundos de espera fueron eternos. Finalmente, la puerta se abrió. Era Raúl. Su expresión cambió instantáneamente de sorpresa a furia controlada al verme. Alejandro, qué sorpresa. Pensamos que estarías con Elena. Olvidé algunas cosas, respondí, forzando una sonrisa. ¿Cómo está Lucía? Descansando, dijo secamente. No es buen momento para visitas. Fue entonces cuando los agentes aparecieron detrás de mí, identificándose y mostrando la orden judicial.
La cara de Raúl palideció, pero mantuvo la compostura. Debe haber un malentendido, comenzó, pero el inspector lo interrumpió. Señor Vega, tenemos una orden para registrar estas instalaciones y evaluar el estado de Lucía Martínez Vega. Le sugiero que coopere plenamente. Lo que siguió fue un caos controlado. Mientras Raúl era retenido en la entrada, los agentes aseguraron el resto de la casa. Encontraron a Carmen en la cocina, preparando lo que después resultó ser otra dosis de sedantes. La sorpresa en su rostro cuando los policías entraron fue casi satisfactoria. ¿Dónde está Lucía?, exigí saber, olvidando que debía mantenerme al margen. Carmen me miró con un odio que nunca había visto antes. Arriba, con tu querida esposa. Las palabras me golpearon como un puñetazo. ¿Elena estaba aquí? ¿Era el coche desconocido el suyo? Subí las escaleras con 2 agentes, mi corazón latiendo desbocado. La puerta de la habitación de Lucía estaba cerrada. Cuando los agentes la abrieron, la escena me dejó helado. Elena estaba allí, sentada junto a la cama donde Lucía yacía inmóvil, con una jeringuilla en la mano. «Policía». «Suelte eso», gritó uno de los agentes. Elena me miró, sus ojos llenos de pánico y traición. «¿Qué has hecho, Alejandro?», susurró. «Lo correcto», respondí, acercándome a Lucía. Para mi alivio, estaba consciente, aunque claramente drogada. Me reconoció y una débil sonrisa se formó en sus labios. «Viniste», murmuró. «Te lo prometí», le dije, tomando su mano mientras los médicos entraban a la habitación. Mientras sacaban a Elena, quien sorprendentemente no resistió, me quedé junto a Lucía. Los médicos confirmaron lo que ya sabíamos: había sido sistemáticamente sedada con una combinación de benzodiazepinas y otros fármacos. Requeriría desintoxicación, pero se recuperaría completamente. Esa noche, mientras los policías registraban meticulosamente la casa, encontraron todas las pruebas que necesitábamos: las cámaras ocultas, los medicamentos no prescritos, los documentos financieros incriminatorios. En el despacho de Carlos, descubrieron algo aún más perturbador: planes detallados para trasladar a Lucía a una clínica privada en Suiza, donde permanecería indefinidamente bajo sedación, por su propio bien. Cuando todo terminó, ya entrada la madrugada, me senté en el porche con Montero. Lucía había sido trasladada a un hospital seguro, y los Vega estaban bajo custodia policial. «¿Qué pasará con Elena?», pregunté finalmente. «Eso dependerá de su nivel de implicación», respondió Montero. «Y de lo que Lucía quiera hacer». Miré hacia la casa, ahora silenciosa y vacía, preguntas sin respuesta zumbando en mi mente. ¿Cuánto sabía realmente Elena? ¿Era una participante activa o solo otra víctima manipulada por su familia? ¿Y qué quedaba de mi matrimonio, construido sobre tantas mentiras? El amanecer estaba cerca, las primeras luces tiñendo el horizonte de rosa. Un nuevo día comenzaba, uno en el que Lucía sería finalmente libre. Y aunque mi propio futuro se había vuelto incierto, sentí una extraña paz. Había hecho lo correcto, y eso tendría que ser suficiente por ahora. Los 6 meses posteriores a aquella noche transformaron mi vida de maneras que jamás hubiera imaginado. El caso Vega, como lo llamaron los periódicos, se convirtió en un escándalo que sacudió la alta sociedad valenciana. Una familia respetada, propietaria de prestigiosos viñedos, implicada en fraude, malversación, secuestro y abuso. Los titulares fueron implacables. El juicio fue rápido pero intenso. Las pruebas eran abrumadoras, especialmente después de que abrieran la caja de seguridad que Dolores había dejado. Contenía no solo documentos financieros que probaban el origen ilícito de gran parte de la fortuna familiar, sino también un diario detallado que había mantenido durante años, documentando sus sospechas y observaciones. Carlos y María recibieron las condenas más severas: 12 años por detención ilegal, administración de sustancias nocivas y fraude. Carmen, 10 años por los mismos cargos. Raúl, 15 años por ser el cerebro financiero y tener antecedentes de estafa. Los otros miembros de la familia que habían participado marginalmente recibieron condenas menores. ¿Y Elena? Ese fue el capítulo más doloroso para mí. Durante el juicio, descubrí que mi esposa había estado al tanto de la situación desde el principio.
No participó directamente en la sedación de Lucía, pero sabía lo que estaba ocurriendo y se benefició del dinero desviado. El fiscal fue claro: no podemos castigar la complicidad pasiva y el silencio con la misma severidad que las acciones directas, pero son igualmente reprochables moralmente. Elena recibió una condena de 3 años, suspendida bajo ciertas condiciones. Suficiente para destruir nuestro matrimonio, insuficiente para darme la sensación de justicia completa. Cuando intentó contactarme desde la libertad condicional, le envié los papeles del divorcio como respuesta. Por su parte, Lucía experimentó una transformación notable. La primera semana tras el rescate fue difícil. La desintoxicación de las drogas que le habían administrado durante meses causó síntomas severos de abstinencia. Pero su fortaleza interior demostró ser más poderosa que cualquier sustancia química. La visité regularmente en la clínica privada donde la trataban. Cada día parecía más lúcida, más presente, más ella misma. Una tarde, mientras caminábamos por los jardines de la clínica, me hizo una pregunta que me tomó por sorpresa. ¿Por qué te quedaste, Alejandro? Después de todo lo que pasó, después de Elena, podrías haberte alejado de toda esta locura. Era una buena pregunta. Una que me había hecho a mí mismo muchas noches de insomnio. Porque hicimos una promesa, respondí simplemente. Y porque era lo correcto. Me sonrió, esa sonrisa que había comenzado a iluminar su rostro con más frecuencia. Mi abuela te habría adorado. Siempre decía que lo único que importa al final es cómo respondes cuando la vida te pone a prueba. 3 meses después del juicio, Lucía tomó posesión oficial de su herencia. Los viñedos, las propiedades en Valencia y Madrid, las cuentas en Suiza y Luxemburgo. Una fortuna que superaba los 15 millones de euros. Javier Montero se convirtió en su asesor legal permanente, ayudándola a navegar el complejo mundo financiero que ahora le pertenecía. Lo primero que hizo fue crear una fundación para ayudar a víctimas de abuso familiar y financiero. La Fundación Dolores Vega pronto se convirtió en un referente en toda España, ofreciendo asesoría legal, apoyo psicológico y, en casos extremos, refugio seguro para quienes escapaban de situaciones similares a la suya. Necesito convertir esta pesadilla en algo positivo, me explicó mientras firmaba los documentos fundacionales. No puedo cambiar lo que me hicieron, pero puedo asegurarme de que ayude a otros. En cuanto a mí, dejé mi trabajo en la empresa familiar de los Vega. No podía seguir allí, rodeado de recuerdos y personas que habían sido cómplices por acción u omisión. Durante semanas vagué sin rumbo, preguntándome qué hacer con mi vida ahora que todo lo que creía conocer había resultado ser una mentira. Fue Montero quien me ofreció una salida inesperada. Su bufete necesitaba a alguien para manejar casos de tutela y custodia, alguien con experiencia personal en identificar situaciones de abuso. Mi formación en Derecho, abandonada hacía años cuando me casé con Elena y me uní al negocio familiar, podría retomarse con un curso de actualización. No le estoy ofreciendo caridad, Alejandro, me dijo cuando dudé. Le estoy ofreciendo una oportunidad de usar lo que vivió para hacer algo bueno. Piénselo. Lo pensé. Y acepté. 1 año después del rescate de Lucía, me encontraba trabajando en el bufete Montero y Asociados, especializado ahora en casos de abuso familiar y tutela. Mi primer caso importante fue representar a un anciano cuya fortuna estaba siendo sistemáticamente desviada por sus sobrinos. La similitud con el caso de Lucía me dio la determinación necesaria para no descansar hasta conseguir justicia. Lucía, por su parte, había florecido de maneras sorprendentes. Después de completar un intenso programa de terapia, decidió retomar los estudios universitarios que había abandonado forzosamente cuando comenzó su cautiverio. Se matriculó en Enología y Viticultura en la Universidad de La Rioja, determinada a entender y mejorar el negocio que había heredado. Nos veíamos con regularidad. A veces para discutir asuntos de la fundación, a veces simplemente para tomar un café y hablar de cosas cotidianas. No era fácil para ninguno de los dos, ambos llevábamos cicatrices profundas de lo ocurrido. Pero había una conexión genuina entre nosotros, forjada en el fuego de una experiencia compartida que pocos podrían comprender. En una de esas tardes, sentados en una terraza del casco antiguo de Valencia, contemplando la vida normal que fluía a nuestro alrededor, Lucía me hizo otra pregunta inesperada. ¿Crees que alguna vez superaremos del todo lo que pasó?
Reflexioné antes de responder. No sé si superar es la palabra. Creo que aprendemos a incorporarlo a quienes somos. Se convierte en parte de nuestra historia, no en algo que nos define completamente. Asintió, pensativa. A veces todavía tengo pesadillas. Me despierto creyendo que estoy atrapada de nuevo, que todo esto ha sido un sueño y que sigo en esa habitación, esperando la siguiente dosis de lo que sea que me daban. Lo sé, dije suavemente. Yo también tengo pesadillas. Pero cada vez son menos frecuentes. Sonrió con una mezcla de tristeza y esperanza. La abuela siempre decía que el tiempo no cura todas las heridas, pero te enseña a vivir con ellas. El sol comenzaba a ponerse, bañando la plaza en un suave tono dorado. Las mismas luces que habían iluminado mi llegada a la casa de los Vega aquel primer día, hacía ya tanto tiempo. ¿Sabes qué es lo que más me sorprende?, continuó Lucía, observando a una familia que pasaba frente a nosotros, los niños riendo mientras perseguían palomas. Que a pesar de todo, soy capaz de sentir alegría de nuevo. De reír sin fingir. De hacer planes para el futuro. Eso es lo más valioso, respondí. No dejaron que te quitaran eso. No lo hicieron, asintió. Y en gran parte fue gracias a ti. Nunca te lo he dicho formalmente, pero gracias, Alejandro. Gracias por creerme cuando nadie más lo hacía. Me encogí de hombros, incómodo con el reconocimiento. Tú hiciste lo más difícil. Tuviste el valor de pedir ayuda. Un buen equipo, ¿no?, dijo, levantando su copa de vino en un brindis improvisado. El mejor, respondí, chocando suavemente mi copa con la suya. Mientras el atardecer daba paso a la noche valenciana, con sus luces y su música lejana, pensé en todo lo que habíamos pasado. En las decisiones que había tomado, en las personas que habíamos perdido, en las verdades descubiertas. Y me di cuenta de que, a pesar del dolor y la traición, no cambiaría nada. Porque a veces, la verdad encuentra su camino a través del silencio. Y cuando lo hace, puede ser más poderosa que cualquier mentira, por muy elaborada que sea. Lucía tomó mi mano sobre la mesa, un gesto simple pero cargado de significado. No era un gesto romántico, sino algo más profundo, el reconocimiento de dos personas que habían atravesado el infierno juntas y habían salido al otro lado, marcadas pero no derrotadas. ¿Sabes qué vamos a hacer ahora?, preguntó con una chispa de determinación en sus ojos. ¿Qué? Vamos a vivir, Alejandro. Simplemente vamos a vivir. Porque eso es exactamente lo que ellos no querían que hiciera. Y así lo hicimos, día a día, paso a paso. Aprendiendo a confiar de nuevo, a construir sobre las ruinas de lo que había sido destruido. No fue fácil, y hubo momentos de duda y retroceso. Pero como me dijo Lucía aquella noche en la terraza, lo más importante no era cuánto nos habían quitado, sino lo que habíamos recuperado, lo que habíamos descubierto sobre nosotros mismos en el proceso. Y eso, al final, fue más valioso que cualquier herencia.